Vamos a tomar contacto telefónicamente con el economista Carlos Gálvez Pinillos, quien ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Gálvez Pinillos, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Hemos leído artículos publicados por usted a lo largo de los últimos tiempos y recordamos las intervenciones que tuvo cuando era presidente de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Cuál es el camino de salida una vez que el tema urgente del bloqueo de las carreteras haya sido resuelto, que esperamos que sea rápido? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque acá hay manifiestamente intereses criminales vinculados a la minería ilegal y con tentáculos probablemente en el más que seguro en el mundo político y otras instituciones públicas, pero hay también artesanos de la minería que están buscando formalizarse y antes hay que darles una oportunidad. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como debemos salir de esta crisis para resolver el problema de fondo? Sin ninguna duda, yo soy un creyente de la pequeña minería y de la minería artesanal, y creo que hay que fomentarla. El punto es que tenemos que darle la orientación debida. El Perú tiene 128.5 millones de hectáreas, y de esas están concesionadas 18.5 millones. En consecuencia, hay 110 millones de hectáreas libres para que sean exploradas, denunciadas y trabajadas, muchos en varios departamentos mineros. Y lo que yo propongo son tres opciones. Una es, recordemos, que los gobiernos regionales reciben el canon minero y de eso 5% va a las universidades. Muchas de ellas tienen facultades de geología, minería y metalurgia. Creo también que ese fondo es precisamente para investigación y desarrollo de proyectos. Y comprenderá que la exploración es la investigación del subsuelo. Por lo tanto, debiera ser un capital semilla para explorar y desarrollar proyectos en zonas del propio departamento minero, donde tienen posibilidades. La otra opción es trabajar en concesiones que caen en caducidad, porque efectivamente hay quienes han dejado de pagar sus derechos de vigencia o no han hecho las labores correspondientes. Y la tercera, que está contemplada en la propia Ley General de Minería, que son los contratos de cesión con el concesionario propietario del yacimiento. Eso es un acuerdo de partes entre privados y que se puede perfectamente trabajar como ha ocurrido tradicionalmente. Vamos a desarrollar ese punto, porque ese es el punto del contacto entre las empresas legales y los artesanales después de la pausa, después de la cual también Carlos Villarreal va a hacer alguna pregunta. Con ustedes, conversando con el economista Carlos Gálvez Pinillos, quien ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, exdirectivo de Buenaventura. Se está planteando, señor Gálvez, la aprobación de la ley MAP en el Congreso de la República. Pero hay aspectos que los especialistas dicen que tienen que tomarse en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es garantizar la seguridad de los trabajadores de la actividad minera, la sociedad y, por supuesto, el medio ambiente. ¿Cómo debe trabajar a su criterio el gobierno en este tema, ¿no? Y que se establezca esto claramente en la ley que deba aprobarse en el Parlamento? Sí, Carlos, ¿cómo está? Buenos días. El tema fundamental está en la manera en que los mineros informales, diagonal ilegales, están actuando. Primero porque están entrando a concesiones ajenas en muchos casos, y eso es un delito. En segundo lugar, no tienen ninguna protección de derechos humanos de sus trabajadores, porque se habla mucho de los decenas de miles de reinfos. Recordemos que muchos tienen varios reinfos, y entonces no necesariamente el número de personas. Y no son ellos los que van a operar. Tras ellos hay, en cada caso, 10, 20 o 50 personas que están trabajando para ellos. ¿En qué condiciones están trabajando?
están trabajando en condiciones de absoluta indefensión. No tienen un seguro de riesgo, no tienen seguridad social, no tienen una planilla, no tienen en absoluto ningún derecho laboral. No reciben ni siquiera los elementos de protección personal, ni siquiera cuentan con la ingeniería necesaria para asegurarse que la labor en la que están entrando va a tener ventilación para evitar morir gaseado o en el peor o en el menor de los casos terminar con silicosis o neumoconiosis. Y finalmente tampoco están haciendo la ingeniería para que no haya caída de roca, que es la razón por la que en muchos casos se encuentran socavones con cadáveres aplastados por caída de roca y nadie se hace responsable. Eso es un tema de derechos humanos que yo la verdad es que quisiera saber a dónde están las ONG de derechos humanos y a dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no los protege. Eso en el caso de minería filoniana. En el caso de minería aluvial, la cosa también es tremenda, porque ustedes comprenderán que se está vertiendo a los ríos de la selva más de 600 toneladas de mercurio por año. Y cada vez que entra una draga a explotar, no solamente se vierte más mercurio para extraer el oro, sino que se está removiendo del fondo del río todo el mercurio que allí se ha asentado. Entonces comprenderá que eso es un envenenamiento de toda la vegetación, de los animales y de los seres humanos. Esto que se ha extendido ya de Madre de Dios está impactando en una serie de comunidades indígenas de la selva. Ya el río Nanay está siendo explotado. Esa es la fuente de agua para agua potable de Iquitos. Estamos teniendo esto en el río Putumayo. Está pasando también el Cenepa. Estamos invadidos y estamos dejando avanzar. Y lo peor del caso es que en muchos casos, en el Putumayo hay gente de Colombia y en el Cenepa hay gente del Ecuador. O sea, territorios que han sido defendidos con la sangre de nuestros soldados están envenenándonos. Eso no puede ser. Sí, y sumamente grave lo que usted dice, particularmente el río Nanay, por su proximidad con la ciudad de Iquitos, que tiene 500.000 habitantes. Uno no se explica cómo tan cerca de Iquitos se puede permitir que mineros ilegales contaminen el agua del río, que va, como usted ha hecho notar, a abastecer a la ciudad de Iquitos ante las barbas de las autoridades que deben actuar ahí. ¿Dónde se establece el vínculo entre la minería ilegal con la enorme cantidad de dinero que produce y los trabajadores artesanales y pequeños, algunos de los cuales de buena fe quizás se están manifestando? Pero hay un vínculo entre la parte ilegal y la parte pequeña y artesanal, ¿o no? Yo creo que hay un vínculo muy cercano entre la minería artesanal y la minería ilegal, sobre todo en la parte del acopiamiento. Y ahí es donde yo quisiera explicarles algo, Fernando. Es el punto de las plantas que reciben esto. ¿Por qué? Porque las plantas que lo reciben, que están normalmente distantes, no tienen mina propia, están en un límite de 350 toneladas de tratamiento diario, que es el límite para que sean supervisadas por los gobiernos regionales, no por el gobierno central. Y lo que está ocurriendo en la práctica es que de los miles de plantas que ha mencionado el ingeniero Herrera, aún teniendo el límite de la aprobación de permiso de 350 toneladas, ellas están excediendo largamente el tonelaje. Por lo tanto, debieran estar controladas y supervisadas por el gobierno nacional, que es quien ha estado muy distante de ellas. Allí es donde se produce realmente la conexión entre la minería ilegal y la minería artesanal. Uno de los aspectos más polémicos de la ley MAPE, señor Galvez, ha sido la intención de modificar las competencias respecto a la fiscalización de la pequeña minería, ¿no? En este aspecto, ¿cuál debe ser la entidad o la instancia encargada de la fiscalización? ¿Debe ser OSINERMIN? Porque
se pretendía darle la competencia a los gobiernos regionales. ¿Sería usted o sería conveniente, perdón, que esto ocurra así? Fíjese, Carlos, tiene que ser así, porque lo que está ocurriendo es que, a pesar que es un delito que las autoridades de gobierno nacional, regional, municipal y todo aquel que tenga alguna injerencia o información privilegiada desde el Estado pueda tener concesiones o derechos mineros de forma directa o indirecta bajo delito penal. Esto está pasando por agua tibia, nadie lo está mirando y está a todas luces que gobernadores regionales, alcaldes, en muchos casos algunos funcionarios del gobierno central, muchos congresistas están conectados con esto. Por eso es que tienen una gran defensa en el Congreso para poder sacar su ley MAPE. Yo estoy todo porque haya una ley de pequeña minería y minería artesanal, pero tiene que ser bien hecha y no pretendiendo legalizar la ilegalidad. Hay un tema que no quiero dejar pasar. Por favor, adelante, por favor. Vamos a culminar con él. Sí. Quisiera comentar, porque mucha gente con grandes conocimientos ha dicho, lo he escuchado incluso algunas autoridades, decir que no es posible que las compañías se pasen años pagando $3 de derecho de vigencia y con eso están impidiendo el acceso a los pequeños mineros y mineros artesanales, y que eso está muy mal. Yo quiero recordar algunas cosas. Primero, que efectivamente el derecho de vigencia básico es de $3 por hectárea por año. Pero debemos tener en consideración que además, transcurrido el tiempo, si no se hace las exploraciones, no se pone en producción de acuerdo a la producción mínima, este derecho de vigencia está sometido a penalidades que pasan a $30 por hectárea por año para subir a $75 por hectárea por año y de ahí para subir a $150 por hectárea por año. De tal forma que no es solamente los $3, es $3 más la suma que he dicho. Y además, si se llega a los 30 años sin entrar en producción, cae en caducidad. Ahora, yo les quiero hacer una reflexión y a toda su audiencia. Yo quisiera recordarles, Antamina, desde que se descubrió hasta que pudo entrar en producción, tardó 50 años. Bayóvar tardó 80 años. Cerro Verde, desde que se descubrió hasta que pudo entrar en producción, 61 años. Y lo mismo ha pasado con Quellaveco y otro tanto ha pasado con Toromocho y está pasando con Michiquillay. Bien. Si nosotros redujéramos los plazos para la caducidad, ninguno de estos proyectos se hubiera podido desarrollar, y yo quiero imaginar qué sería del Perú sin esas operaciones de marca. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Gálvez Pinillos, por sus explicaciones, recordando que usted ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Minería, Energía y Petróleo. Muchas gracias y que tenga usted buenos días.